Hola, hola Leo, bienvenido. Vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren entregarte hoy. Esos seres de luz que te acompañan cada día, que procuran guiarte a lo largo de tu camino. ¿Vale? Recuerda que yo solo soy la mensajera. Si hay algo que sientes que no va con tu situación, no pasa nada. Yo intento abordar esos mensajes, canalizarlos para la mayor cantidad de personas, pero bueno, no siempre resulta que aplica para tu situación. Puedes combinarla con tu signo ascendente, Venus o lunar, pero sí puedes tener algo por seguro. Si estás aquí, tiene una razón. Aunque sea un mensaje chiquitín, es para ti. No pierdas la oportunidad de beneficiarte, porque recuerda, eres un diamante que se está puliendo, y este diamante se puede pulir desde con una palabra, con una frase, con una acción o con una gran lección de vida. ¿Vale? Recuerda también que yo me siento súper feliz de acompañarte en este proceso y que junto a ti yo también voy creciendo. Vamos a ver ese primer mensaje que entregan para ti el día de hoy. ¡Wow! Con el arcano del carro ya me están diciendo que Leo es ese gran guerrero y está en este momento con todo el potencial activado, con decisión, con seguridad en sí mismo, sabiendo hacia dónde va, sabiendo que tiene protección y guía. Yo no siento un Leo que esté llorando por los rincones deprimido porque algo no le ha salido bien. Veo un Leo superando cada obstáculo, incluso aquellos que ha superado. Es como si le dijera, ya los vencí, puedo con todo, soy imparable. Y así es. Tienes también muchas ideas creativas, ideas inspiradas por parte de Dios. Pero a la hora de elegir, que te puede costar un poquito, esperas a que se pongan de acuerdo tu mente y tu corazón. No te guías solamente por la parte más racional, ni tampoco te dejas llevar de manera desmedida por las emociones. Buscas un perfecto equilibrio, pero sí te haces responsable de tus decisiones. Y siento que con esta carta también estás mirando con una perspectiva más segura, más confiada a lo que te puede estar deparando más adelante. Y no es porque necesariamente estés haciendo una predicción de lo que te espera, sino que tu energía está ahora tan fuerte, tan positiva, en tan alta vibración, que literalmente puedes conseguir todo aquello que te propongas, porque desde esta energía lo puedes hacer. Tu vida está teniendo cambios, está teniendo movimientos. Además de que el carro me habla de esos movimientos, aquí en la base se queda la carta de los enamorados. Y la carta de los enamorados me está hablando o bien de un nuevo amor que se reconoce. Es decir, puedes estar enamorado de una persona o una persona de ti y se va a estar reconociendo ese amor. Por otra parte, es como si reconocieras que es tu persona por destino, ¿vale? Por otra parte, si estás con alguien ya, puede que ustedes empiecen o a ponerse más de acuerdo o la relación empieza a avanzar con mayor velocidad. Algo se pone en marcha. Puede estar hablando incluso de viajes, traslados, mudanzas. Pero aquí estoy viendo muy fuerte, me están hablando de el amor que tú puedes sentir por ti mismo, lo puedes compartir con otra persona también. No creo que ustedes vayan a estar solas o solos en este tiempo o durante más tiempo, porque veo el amor rondando para ti. Los danzantes al sol, actividad jubilosa, celebración de la vida, abundancia, número 32 o número 5. Fíjate, los danzantes al sol, y el sol es el arcano que te representa a ti. Y ya te están hablando de esta alegría, de este júbilo, de esta celebración de la vida, porque estás, es como esa posición que te dije, de ponerse las manos en la cintura y decir, ya lo vencí, y si te vencí puedo vencer lo que sea. Esa celebración de la vida
es la que te permite decir, bueno, vienen obstáculos, sí, está bien, pero yo puedo con todo. Poco a poco y de la mano de Dios, yo puedo con todo. En la base se queda, pues claro, la transformación. La reina cisne te habla acerca de esa transformación que tú has venido eh, haciendo en ti, de esa intuición y de esa paciencia. Es un tiempo importantísimo para mantener la paciencia, porque los cambios, por muchas transformaciones y cambios positivos que tú estés llevando, te tienes que tener tu paciencia, a ti mismo también. Déjate llevar por tu intuición, no te precipites, es momento de ir avanzando con inteligencia, ¿vale? Siento que esto te lo estoy diciendo, pero de alguna manera tú lo intuyes o tú lo sabes o ya tú lo estás haciendo. Aquí se queda en la base, nuevamente, paciencia y quietud, número 22. Mensaje para Leo, por favor. ¿Qué necesita Leo? Leo. Dice, la superación personal es el resultado de toda esta transformación. Pero la alegría, la positividad y el optimismo por la vida también lo es. Esto tú lo has querido. Esto no te llega de manera sorpresiva. Aquí tú has puesto ganas, esfuerzo, trabajo, dedicación. Tú has elegido estar así. Te hablan de algo que tú llevas tiempo queriendo hacer y que las cosas parecían no suceder. Incluso a veces pudiste sentir como que fracasabas. Mientras más lo intentabas, más fracasabas. Pudiste tener momentos también de aislarte, de tener silencio. ¿Qué siento aquí? Que tú has aprendido como a seleccionar las personas de las que te rodeas, o también has tenido más tiempo para meditar, para reflexionar, para estar a solas contigo mismo. Por eso tanta transformación y por eso la intuición, ¿vale? Pero si es un tiempo en el que tú te pudiste ver reflejado en una vida que aún no tienes o que no habías tenido, que querías manifestarlo pero sentías que todo estaba saliendo contrario a lo que tú estabas visualizando. El juicio, wow, mira, yo moví estas cartas, las moví antes de empezar esta lectura. 10 de bastos, 8 de pentáculos y la reina de copas. Mira, déjame dejar aquí porque esto es increíble. 3 arcanos mayores, las 3 cartas que pido para ti y son 3 arcanos mayores. Primera carta. Y estas dos le salieron, creo que en el mismo orden, a Géminis o a Cáncer. No estoy segura. Mira, si te fijas ahí, el juicio final está siendo, vamos a decir que aquí la carta del juicio, o el último juicio, ya ese momento de cerrar ese ciclo, se cierra, pero con tus anhelos más profundos. Por eso sucede la transformación. Porque yo siento que hace algún tiempo tú pediste este cambio. Tú pediste a Dios, a tus guías, a tus ancestros, al universo, como tú le quieras llamar, que sucediera esto. Fíjate cómo hay aquí una personita que está haciendo una plegaria y aquí hay alguien que sirve de intermediario, un hada o un angelito de intermediaria y va hacia la luz. Dice, pero tú no te has detenido, tú has seguido manteniendo la fe, tú has seguido firme, has seguido trabajando
en tu madurez espiritual y te has vuelto cada vez más consciente de quién eres, más consciente de los cambios que estás viviendo, más consciente de que algo en tu vida debía terminar y que todo lo que estás viviendo, aunque a veces te atormente o aunque a veces te haga sentir descolocado, al final sucede por una gran razón. Y tienes opciones. Tu opción puede ser, te derrumbas, te vienes abajo ante la adversidad o sales adelante. Y sincrónicamente, porque yo no creo en las casualidades, yo creo en las sincronicidades. Yo estaba leyendo, incluso dije, ay, esto lo voy a tener en cuenta a la hora de ayudar a las personas con las lecturas, lo voy a tener en cuenta. Y resuena perfectamente con lo que quiero transmitirte. Estaba leyendo este libro de las palabras que curan. Y hay una parte, bueno, incluso lo dejé aquí marcado porque me quedé aquí mientras estaba leyendo, fue lo último que leí. Decía, es necesario que tras la crisis reflexionemos, meditemos, hagamos introspección, nos cuestionemos y miremos de encontrar qué mensaje nos brinda la vida en esa dirección para incorporar el don que puede haber surgido y nos pongamos a trabajar con lo aprendido. Y a continuación hablaba acerca de, bueno, un ejemplo de un viejo maestro que les llevó a reflexionar a sus alumnos sobre cuál era la verdadera pregunta que había que hacerse. Y era, si de esta situación, esta crisis que te está pasando, tú pudieras aprender algo positivo, útil, que te hiciera crecer como persona, ¿qué sería? ¿Sería una crisis o sería una oportunidad? Cada cual puede encontrar múltiples respuestas a cada reto que nos pone la vida, ya que del mismo modo que no hay día sin noche, vida sin muerte, luz sin oscuridad, no hay tampoco crisis sin posible aprendizaje, dolor sin lección, revés sin adverso. Y es así, nosotros no aprendemos cuando las cosas están bien. Las cosas están bien y las disfrutamos, pero ahí no hay lección. ¿Cuándo viene la lección? ¿Cuándo nos lleva a esa reflexión, a ese momento de transformación? Cuando las cosas se ponen difíciles. Y es lo que siento que ha sucedido para ti. Este hierofante lo que me está mostrando es que tú has crecido espiritualmente muchísimo, que tu fe ha seguido creciendo a pesar de las adversidades, que la vida te está dando esa gran oportunidad, que la carta del juicio habla de esa nueva oportunidad que te da Dios, el universo, ese llamado a una nueva vida, algo que tú has pedido fervientemente y de lo que vas a estar dando gracias próximamente. Incluso siento que antes de que se te dé, ya tú has estado dando las gracias, porque es como ese empujón que te han dado para las crisis, verlas como oportunidades y crecer y superarte más. Vas a estar celebrando tu vida, vas a estar celebrando hasta el hecho simple de existir. Aunque tú lo veas como algo insignificante, realmente no lo es. Y la carta del loco ya marca ese reinicio, ese punto de partida o de inflexión que va a estar tomando tu vida. Puede que ya tú lleves tiempo escuchando esto, tu vida cambia, tu vida cambia, tu vida cambia, pero recuerda que los tiempos divinos no son los mismos que los nuestros. Y a veces nos desesperamos, por eso te dicen paciencia. Es necesario ser paciente. Hace tiempo alguien me dijo, la paciencia corona los reyes, corona reyes. Y así mismo es, vas a ver los grandes resultados, pero ya van a haber muestras, ya van a haber señales de este gran cambio que viene para ti. Y vienen rápido, porque el arcano del carro es rápido. El loco también. Bueno, el carro no es que sea de tanto movimiento, pero es un avance sin retorno. Ya es avanzo, avanzo, avanzo y no vuelvo a mirar atrás.
¿Qué mensaje tienen los arcángeles? Es como la pregunta ¿es una crisis o es una oportunidad? O ver la oportunidad de qué, de crecer, de transformarte en esta crisis, ¿vale? Zadkiel te dice compasión, presta atención a tu corazón en este caso, así como en relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. Aquí se te pide que seas compasivo contigo mismo, con el proceso que estás viviendo, con esas noches que lloraste, con esa situación que viste en algún momento que no se podía solucionar, el estar lejos quizás de tu amor, si es tu caso, ¿vale? Despliega tus alas. Ariel te dice, no te aferres a este momento, la ocasión es propicia y estás a punto de levantar el vuelo. Es como no pierdas el tiempo derrumbándote por las esquinas, vas a levantar el vuelo inevitablemente. No pierdas tiempo creyendo que no va a ser, sí va a ser, ¿vale? Y un mensaje más. Rafael te dice, respira. Respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver ese mensaje. Fíjate que me dicen, la luz está en ti. Tú eres la luz. Ok. Siento este mensaje y este. Matrimonio. El matrimonio es la unión de dos almas unidas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso. Significa que exista el deseo de hacer que con el paso del tiempo el amor sea más fuerte. El día de tu boda debes legitimar tu fe natural en el poder del amor. Estimado ser, debes procurar mantener siempre viva esta fe y este amor. Y aquí me muestran a la carta de los enamorados, un amor por destino. Siendo que aquí, más allá de un compromiso que se va a crear físicamente, porque aquí me muestran también el hierofante, compromiso, matrimonio, también me está diciendo que aquí hay dos almas que ya se comprometieron mientras todavía no habían encarnado en esta vida. Es decir, un pacto de almas, un compromiso o un matrimonio de almas que está destinada a ser. Y alegría. La alegría es la más elevada de todas las energías. Es un sentimiento mágico que te hace sentir que todo es posible. La alegría nace de la apreciación en cada instante de las dádivas que recibes. Este sentimiento te permite crear el presente y el futuro desde su grado más elevado. Mi querido Leo, ha sido una lectura hermosísima. Siento que las cosas están a punto de ponerse en marcha. Incluso siento que alguno de ustedes ya está sintiendo esos primeros impulsos de movimiento. Dice, solamente falta muy poquito para que puedas ver los cambios grandes realmente ahí manifestados para ti. Bendiciones.